alcoholes, éteres y aminas. Y vamos a ir viendo estos tres grandes grupos funcionales y su distinta reactividad de forma secuencial. Vamos a comenzar con alcoholes. Alcoholes que es bastante simple, al igual que éteres en varios aspectos. Y luego puede que aminas se complique un poco más porque va a demandar que se recuerde toda la química ácido-base. Entonces, con respecto a los alcoholes, dice número 1, primera reacción, sustitución del hidrógeno hidroxílico. Tenemos que recordar algunas cuestiones básicas de la reactividad de los alcoholes, y es que los alcoholes, ROH, cuando hablamos de un alcohol alifático, su valor de pKa está alrededor de 16. Entonces necesitamos una base más fuerte que eso para poder retirar el protón. Pero cuando se trata de un alcohol fenólico, o sea, un alcohol conectado a un anillo aromático, por ejemplo, un benceno, específicamente un fenol, estamos hablando de un valor de pKa de alrededor de 10. Va a depender del entorno electrónico que el sistema tenga, por supuesto, pero esos son valores bastante cercanos a la mayoría de los casos. Y algo interesante es que tenemos 1.000.000 de unidades de diferencia. O sea, un fenol es 1.000.000 de veces más ácido que un alcohol alifático cualquiera, porque el pKa es 10 versus 16. Hay 6 unidades logarítmicas de diferencia. Lo otro que tenemos que entender en la química de los alcoholes es que el oxígeno va a actuar muchas veces como nucleófilo. El oxígeno va a ser el centro nucleofílico muchas veces. Y eso es obvio, es evidente por cuanto el oxígeno tiene los pares electrónicos de no enlace. Bien, entonces, cuando hablamos de sustituir el hidrógeno hidroxílico, nos referimos a retirar el protón del alcohol, y tenemos acá arriba una reacción que tiene un gran valor industrial para la producción de bases fuertes. La reacción que tenemos acá arriba es la reacción de producción de un alcóxido. Tenemos el alcohol, 2 átomos de sodio reaccionando entre sí para producir un alcóxido. Entonces, lo que está ocurriendo acá es un proceso en que el protón con un delta más 1, un estado de oxidación más 1, está pasando a 0, o sea, el protón se está reduciendo y el sodio se está oxidando. Este es un proceso redox. Estamos pasando entonces de una estructura alcohólica a una estructura oxidada, un alcóxido. Y la acidez de dicho protón se puede corroborar por cuanto el protón puede intercambiarse por agua deuterada. Después de cierto tiempo ocurre el intercambio de este protón por un deuterio. Y así en espectroscopía, por ejemplo, ustedes ya saben esto, esta señal debería desaparecer cuando uno la intercambia con agua deuterada. Bueno, un ejemplo clásico de esto que está ilustrado acá arriba es etanol, haciéndolo reaccionar con sodio metálico. Sodio metálico, 0, entonces la reacción, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir etóxido de sodio, que es una base fuerte de pKa 16, un compuesto iónico, y se libera hidrógeno gaseoso molecular. Este mismo procedimiento podría hacerse, por ejemplo, con potasio metálico, tomando las precauciones del caso, porque estas reacciones pueden ser explosivas, liberan calor, hay hidrógeno que se está liberando y el hidrógeno podría eventualmente inflamarse. Bien, en la parte inferior ahora tenemos acá un resumen de 2 grandes procesos que nos van a acompañar con la química de alcoholes. Primero, dice acá, sustitución por un electrófilo fuerte. ¿Sustitución de qué? Bueno, cuando hablamos de sustitución, nos referimos a sustituir el protón. Entonces, ¿sustituir qué? Vamos a sustituir el protón, que está acá, y que finalmente es removido, dice acá, por ejemplo, por una base, va a ser sustituido por un electrófilo fuerte,
que ingresa a la molécula y termina conectado al oxígeno. Entonces, lo que estamos viendo acá es una reacción ácido-base de Lewis en que el oxígeno actúa como una base de Lewis. Tenemos un electrófilo fuerte, y esto es relevante y lo voy a destacar. Tiene que ser un electrófilo fuerte para que este proceso de sustitución se lleve a efecto. Si no tenemos un electrófilo fuerte, el protón no es removido. Entonces, un electrófilo fuerte puede entonces experimentar el ataque, un electrófilo fuerte con un gran delta más, con una diferencia de carga importante, entonces puede experimentar el ataque por parte del oxígeno, el ataque nucleofílico. Se forma este intermediario de tipo onium. Onium es un intermediario positivo en el oxígeno, con el par electrónico sobre el átomo de oxígeno. Y finalmente esta estructura colapsa gracias a la ayuda de Isaka de una base fuerte. Entonces el protón acá está ilustrado como que sale de manera espontánea, pero eso es facilitado por una base fuerte que se va a llevar el protón, y tenemos entonces el producto de sustitución. Entonces, un punto de reactividad para nuestros alcoholes va a ser el protón. Segundo tipo de reacciones, sustitución, pero ahora por un electrófilo débil. Entonces ahora un electrófilo, pero débil. Bueno, como hay un electrófilo débil, ¿eso qué significa? Que no va a ser atacado inmediatamente por el alcohol. Si el electrófilo es débil, tenemos que activar el alcohol. Entonces, el alcohol debe ser, entre comillas, activado. Entonces, la activación del alcohol, ¿cómo se consigue? Con la ayuda de una base, de manera inmediata vamos a retirar el protón del alcohol, o sea, la base captura el protón y se forma un alcóxido como base conjugada. ¿Y qué es un alcóxido como base conjugada? Es una base fuerte. Recordemos, esto tiene pKa 16, suponiendo que es alquílico. O sea, estamos hablando de una base, pero una base fuerte. Y como ahora tengo una base fuerte, dicha base fuerte puede atacar al electrófilo débil. Por lo tanto, se produce el ataque. Nótese que el electrófilo acá está dibujado ahora sin una carga neta positiva, como en el caso anterior, sino conectado a un grupo saliente. Entonces, se puede producir el ataque, la captura del electrófilo con la ruptura heterolítica del enlace hacia el X, generando un X menos. Y tenemos el producto de sustitución, donde hemos sustituido el protón por un electrófilo débil. Entonces, este electrófilo que está acá es débil, el que estaba arriba era fuerte. Los mecanismos son diferentes, con la liberación de un X menos. Veamos aquí abajo un caso particular. Tenemos un alcohol terciario. Es acá a la derecha. Esta reacción, la reacción que estamos mostrando de ejemplo en la parte inferior, donde tenemos un electrófilo débil, donde tenemos una base fuerte, o sea, estamos hablando del segundo caso, un electrófilo débil sin carga neta, neutro, una base fuerte que puede remover el protón del alcohol. Dice acá, esta reacción está limitada a carbonos terciarios, por cuanto los primarios y secundarios pierden ácido clorhídrico, resultando en aldehído y cetonas. ¿Cómo es eso de que pueden perder ácido clorhídrico? Bueno, porque hay una base. Y si tenemos una base, ¿qué es lo que puede ocurrir? Podemos captar un protón de la posición alfa, ¿no es cierto?, del producto que se está formando. Entonces, si captamos un protón de la posición alfa, se va a formar agua, pero también podemos producir la deshidratación respectiva. Pero ilustremos primero esta reacción. Ya, entonces tenemos que este es un alcohol terciario, por lo tanto lo que está ocurriendo ahí es lo siguiente. El carbono tiene el OH y el carbono está unido a 3 metiles, entonces el carbono está unido a metil, metil y metil. La base fuerte entonces va a actuar, dado que el electrófilo débil no va a ser atacado de forma inmediata. Entonces la base, el hidróxido, capta un protón.
Este sería un proceso de equilibrio, porque recordemos que el pK sub A del hidróxido, ¿cuánto es? 14 y este 16, entonces no tiene la fuerza suficiente para producir un desplazamiento del 100%. Bueno, se capta el protón, se va a formar agua. Se forma el anión, la molécula de agua. Y ahora el cloro molecular es atacado. ¿Dónde es atacado? En el sigma hole. Entonces, recordemos que hay una porción terminal llamada sigma hole a los dos extremos y la densidad electrónica, ¿dónde se concentra? En el centro del sistema. Entonces tenemos que en el centro hay delta menos y a los bordes hay delta más. Por lo tanto, puede ocurrir el ataque del oxígeno hacia el átomo de cloro con la ruptura y pérdida de un átomo de cloruro, un anión cloruro. No olvidemos que hay un sodio como catión espectador. Bien, cuando decimos aquí al lado entonces que con primario y secundario se forman aldehídos o cetonas según el caso, tenemos lo siguiente: si tuviésemos un carbono secundario, uno de estos no sería metil, sería protón. Y si fuera primario, dos serían protón y el otro sería metil. Entonces, veamos qué es lo que se formaría a partir de esto que acabamos de generar con este mecanismo. Tenemos entonces que en el primer caso, supongamos que es un carbono primario. Entonces, si tenemos un carbono primario, tendríamos que habrían dos hidrógenos y OCl. Ya, esa sería la situación. Bueno, parecido ya si tuviésemos un carbono secundario, solamente habría un hidrógeno y el OCl. Entonces tenemos dos pares electrónicos, y ocurre algo bastante interesante que dice ahí que es la pérdida de ácido clorhídrico. Como en el medio hay base, se favorece de hecho la pérdida de ácido clorhídrico porque inmediatamente reacciona con la base para formar agua. A nivel molecular, lo que ocurre acá es un reordenamiento. Cuando tenemos estos átomos en esta disposición, tengo el cloro, el oxígeno, el carbono, el protón bastante cerca, este sistema energéticamente es inestable. La energía de los enlaces no es la misma que si el carbono estuviera completamente saturado. Entonces ahora el protón puede ser captado por el átomo de cloro mediante un simple reordenamiento. O sea, lo que va a ocurrir acá es lo siguiente. Lo mismo acá abajo. Vamos a tener así que se forma un carbonilo más el ácido clorhídrico. Y aquí abajo se formaría una cetona. En el primer caso es un aldehído, en el segundo caso se estaría formando una cetona más el ácido clorhídrico. Entonces este método estaría llevando a un compuesto carbonílico. Para el caso de carbonos primarios, como en el primero, un aldehído, o bien a una cetona en el caso de secundarios. Entonces la reacción no se detuvo en la sustitución del protón por un electrófilo débil en este caso, sino que esto colapsó hasta la formación ya sea de un aldehído o de una cetona. Bien. ¿Qué tenemos acá? Entonces tenemos dos problemas para que veamos qué tipo de sustituciones están ocurriendo. Primer ejemplo, vamos a ir maximizando por parte esto.
Lo que nos vamos a preguntar de manera inmediata es qué tipo de electrófilo es este que estamos haciendo reaccionar con el alcohol. Bueno, es un electrófilo de tipo carbocatión. No es cualquier carbocatión, es un carbocatión terciario. Y por lo tanto tiene un orbital vacío, tiene carga positiva. Esto es un ácido de Lewis. Hay un orbital vacío, carga positiva. Conclusión, este electrófilo con carga neta, con un orbital vacío, es claramente un electrófilo fuerte. No es cualquier electrófilo. Ahora, los carbocationes sabemos que no existen así aislados en el medio, tenemos que generarlo in situ en el medio de reacción, y para ello podemos comenzar con este gas. Esta es una reacción que se puede llevar a cabo dentro de un contenedor sellado. Tenemos este gas, entonces sería 1, 2, 3, un 2 metilpropeno, que disuelto o a presión puede reaccionar con ácido que hay en el medio por captura protónica. Química de alquenos, esta materia ya la conocemos, captura protónica y formación de el carbocatión intermediario. Por eso que está en un paréntesis cuadrado, porque esta es una especie transitoria que inmediatamente reacciona con el alcohol. Entonces, iríamos por el paso de que no es necesario que una base fuerte actúe de inmediato, porque como tengo un electrófilo fuerte, el alcohol por sí mismo puede atacar al carbocatión. Entonces el alcohol puede atacar al carbocatión de manera directa e inmediata porque estamos ante una base fuerte. Y recordemos que en el paso final el protón va a desaparecer, va a ser sustituido. Bueno, fruto de este ataque, ahora sí que movemos, quedaría mi oxígeno conectado al carbono carbocatiónico y por lo tanto él va a quedar con carga positiva y estamos generando un oxígeno alquilado, o sea, estamos generando un éter. Bueno, ha quedado conectado a el carbocatión terbutílico, carga positiva en el oxígeno, y este protón ahora sirve de catalizador para que la reacción continúe con otro 2-metilpropeno. O sea, en otras palabras, el protón catalítico invertido en la formación del electrófilo activado es devuelto a partir de la especie éter protonada a otro alqueno que, entre comillas, actúa como base. Porque no es formalmente hablando una base, sino lo que ocurre es que el par pi puede captar el protón, formando así el éter neutro. Y se forma otra vez un electrófilo activado. Ahí está la imagen completa. Se forma otro electrófilo activado otra vez, más el producto final. Entonces, el producto final, que sería este, producto final, corresponde... Vamos a ajustar un poquitito el borrador. A un éter. Entonces, tenemos una reacción que nos llevó de un alcohol a un éter. Y al mismo tiempo hemos generado el carbocatión. O sea, este carbocatión continúa la reacción. Bastó un protón, o sea, el ácido que se emplea para esta reacción es una cantidad de ácido catalítica, porque se autosostiene por la generación de más carbocatión en el medio. Así es, ese es el valor de esta reacción, que estamos pasando de un alcohol a un éter. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones? Porque este no es el método de elección para formar un éter. El problema es que acá estaríamos limitados a generar este electrófilo fuerte. ¿Y de qué tipo es este electrófilo fuerte? Es un carbocatión terciario. O sea, tengo que formar un carbocatión estable. Por ejemplo, un carbocatión terciario o un carbocatión secundario con resonancia, un carbocatión bencílico, por ejemplo. Entonces, estoy limitado a ese tipo de éteres. Pero ¿qué pasa si yo aquí quiero un metil en vez del protón? No puedo tener un carbocatión metil, no existe. Un carbocatión metil no sería atacado porque no se formaría. No existe un carbocatión metil. ¿Se entiende? Entonces,
estaría limitado a poder generar este carbocatión para poder ocupar este método. O sea, es un método limitado a la existencia de un carbocatión muy estable. Es bueno ir entendiendo las limitaciones. Entonces, como tengo esas limitaciones, aquí hay un procedimiento más amplio. En la segunda reacción ahora, tenemos la reacción inmediata del alcohol con NaH. ¿Qué es esto? Bueno, esto es hidruro de sodio, una base súper fuerte. El pKa se estima alrededor de 25 a 36. Ese es el valor reportado en literatura en ese rango. O sea, es una base muy fuerte, y digo reportado en ese rango porque para ello tendríamos que tener la especie conjugada para poder hacer la determinación real del pKa, y la especie conjugada es un hidrógeno gaseoso. Entonces, por eso tenemos ese rango. O sea, es una base ultra fuerte que le saca fácilmente el protón a cualquier alcohol. Entonces tenemos un alcohol secundario y va a reaccionar como ácido con el hidruro, o sea, el H-. Esto se llama hidruro, no se llama protón, o H+, es un H-. Capta el protón del alcohol, se genera un alcóxido con liberación de hidrógeno molecular. Entonces, lo que está acá, el H2, ese, cuidado que es un gas, sale liberado, escapa de la reacción, es inflamable, hay que tomar las medidas del caso. Estas son reacciones, siempre se hacen bajo campana mediante el uso de un extractor para que se lleve el hidrógeno gaseoso. Y tenemos que se produce, dado que se rompe este enlace, un alcóxido. Entonces tenemos ahora una base fuerte, tenemos un alcóxido, una base fuerte. El oxígeno ahora es muy básico, aniónico, y puede atacar fácilmente a un electrófilo débil. Entonces, este alcóxido ahora tiene la particularidad de que él puede atacar un electrófilo débil. Y eso es lo que ilustramos aquí al lado. ¿Cuál es el electrófilo débil? Un haluro de alquilo. ¿Por qué el haluro de alquilo lo consideramos un electrófilo débil? Porque no tiene carga neta positiva, tiene un diferencial de carga en el carbono. Entonces ya no es un carbocatión, es una molécula neutra, y por eso lo consideramos un electrófilo débil. Entonces este electrófilo débil ahora va a ser atacado en el carbono vía SN2, sustitución nucleofílica bimolecular. O sea, se produce el ataque sobre el carbono vía SN2. Este es un carbono de tipo primario y es expulsado bromuro vía concertada. ¿Qué va a ocurrir entonces? El oxígeno va a quedar alquilado por este sistema, y al quedar alquilado otra vez formamos un éter. Hay un sodio, ion espectador, bromuro, forma bromuro de sodio, una sal, desecho, y el oxígeno quedaría alquilado. Entonces lo que tenemos ahí es, de nuevo, otro éter. Y este método es más universal porque al tener un alcóxido lo puedo hacer reaccionar con una gran variedad de haluros de alquilo, preferentemente haluros de alquilo primarios. También funciona con secundarios, pero nunca con terciarios. Con terciarios es muy difícil. Con terciarios la reacción que prima, y eso ustedes lo saben de su curso de Química Orgánica 1, es la reacción de eliminación, la reacción E2. Entonces ocurre el ataque nucleofílico con pérdida de bromuro. Bien, y así entonces tenemos el éter que tendría, ¿no es cierto?, oxígeno alquilado por las dos partes. Una de las reacciones más importantes de los alcoholes es la formación de ésteres. Vamos hacia allá. Entonces, no confundir, ahora estamos hablando de ésteres, no es lo mismo. Un éster no es lo mismo que un éter. Son cosas diferentes. Bueno, recordemos algunas particularidades de ciertos grupos funcionales. Por ejemplo, acá arriba tenemos un ácido carboxílico. ¿Un ácido carboxílico podría reaccionar con un alcohol? Claro que sí. ¿Y cómo es eso? Ya lo vamos a mostrar.
El ácido carboxílico vamos a decir que es un electrófilo débil. ¿Dónde es un electrófilo? Bueno, eso ya lo sabemos, ¿no es cierto? Es en el carbono carbonílico, ese es el carbono electrofílico. ¿Y por qué digo que es un electrófilo débil? Por el efecto de resonancia del hidroxilo. Si está como carboxilato, no reacciona, porque sería un anión. El efecto dador sería tan fuerte que no tendría electrofilia, si es que fuese un carboxilato. En cuanto a ácido carboxílico, sí podría reaccionar bajo ciertas condiciones que ya vamos a ver. Aquí al lado tenemos un derivado de ácido carboxílico, un cloruro de acilo. Está en inglés, un cloruro de acilo, también conocido como cloruro de ácido. Cloruro de ácido, el cual es un electrófilo mucho más fuerte, tiene un diferencial mayor sobre el carbono, más electrofílico. Un cloruro de ácido, o sea, un cloruro de ácido podría ser atacado por un alcohol en el carbonilo sin duda alguna, con mucha mayor facilidad que el ácido carboxílico. También es electrófilo el carbonilo de un anhídrido de ácido. Un anhídrido de ácido. ¿En cuál carbonilo? En cualquiera de los dos. Por lo general, cuando queremos hacer reacciones con alcoholes y anhídridos de ácido, empleamos anhídridos simétricos que tengan el mismo R. ¿Ok? Lo más común es con los mismos R para no generar mezclas. Entonces, vamos a emplear, por lo general, anhídridos simétricos. Y aquí otra vez, o sea, si yo considero uno de los extremos, por ejemplo este de acá, como el grupo saliente, o sea, yo podría decir que todo este fragmento equivale al cloro. Entonces, tenemos que cuando hay un anhídrido de ácido, todo esto que está acá es como si eso fuera el átomo de cloro o el grupo hidroxilo. Y en el caso del éster, también puedo hacer reaccionar un éster con un alcohol para formar otro éster. Claro que sí. Ahí el OR sería el grupo saliente de la estructura. Entonces ahí tenemos la comparativa, donde ahora no olvidemos que en todos estos casos es el carbono carbonílico el centro electrofílico. Los anhídridos son muy reactivos. Tan reactivos como los cloruros de acilo. Entonces, tengo que estos dos del centro, el cloruro de ácido y el anhídrido, serían los dos más reactivos, los de mayor electrofilia sobre el átomo de carbono. Entonces, este también es bastante electrofílico. Los menos reactivos serían el ácido carboxílico propiamente tal y el éster de un ácido carboxílico. Otras especies que también pueden reaccionar con alcoholes son isósteros de ácido carboxílico. Entonces, en el recuadro siguiente tenemos grupos funcionales de tipo isósteros. O sea, grupos funcionales que tienen la misma característica o naturaleza electrónica, en este caso, ser electrófilos. Pero el centro electrofílico en un ácido sulfónico porque tiene 3 oxígenos, no 4, el centro electrofílico es el azufre. En un cloruro de sulfonilo, un grupo, el hidroxilo, es reemplazado por un cloro, sigue siendo entonces electrofílico el azufre, y de hecho más electrofílico todavía, porque ahora hay un cloro en vez de un hidroxilo conectado al azufre, que mayor densidad de carga le retira. Y también podemos tener el éster respectivo, que sería el éster sulfonato. Entonces todo el grupo OR ahora ha reemplazado al cloro. Bueno, aquí marquémoslo en otro color, la electrofilia está ahí en el azufre, y el grupo ahora que está cambiando en todos los casos es o 1H, por ejemplo, en el ácido sulfónico, un cloro, o bien, ¿no es cierto?, un OR'. En los 3 casos, el centro electrofílico es el átomo de azufre, delta más y delta más. Tenemos entonces que los azufres son centros fuertemente electrofílicos. ¿Cuál de los 3 es el más electrofílico? Por lejos, el cloruro de sulfonilo, porque tiene un halógeno conectado al azufre, un átomo electronegativo que le quita mucha densidad de carga, incrementando así la electrofilia del átomo de azufre. A diferencia de en los primeros casos,
en los carbonilos, no olvidemos que todos los carbonilos son sp2 y por lo tanto son trigonal plano. Mientras que en el último caso, el azufre tiene 4 enlaces, en los últimos 3 casos estamos hablando de azufres sp3 con una geometría tetraédrica. Y el azufre es más grande también, es más blando, electrónicamente hablando. Bien, entonces vamos acercándonos ahora a la formación de un éster. Y ejemplo 1. Primero, ¿dónde está el éster? El grupo funcional éster está en el producto. Acá tenemos el éster. Se formó un éster donde OR es carbono, entonces es un éster, no es un ácido. Un segundo porque se me movió el apunte. Ahí sí. Entonces, y para el otro lado, el resto del fragmento, aquí el éster puede tener cualquier cosa hacia el carbonilo, incluso un protón, pero aquí es un anillo de benceno. Benzoato de etilo, benzoato, porque hay un benceno, benzoato de etilo, etilo, lo que viene después del OR. Con liberación de ácido clorhídrico. Piridina, una base orgánica. ¿Qué es esto? Un cloruro de ácido. Funcionalmente es el grupo que estábamos viendo arriba, el que tiene mayor electrofilia. Es un agente acilante, le vamos a llamar. Esto es un cloruro de benzoilo y el alcohol. Y aquí hay una pequeña observación. ¿Por qué ocupar piridina, la base orgánica? Dice que la piridina se combina, o sea, reacciona con el ácido clorhídrico producido en esta reacción. En otras palabras, la piridina permite captar el ácido clorhídrico, porque si no, este ácido clorhídrico es un gas y al mismo tiempo, al no ser captado, también frena el progreso de la reacción de manera apropiada. Entonces, con la piridina podemos captarlo y se forma una base orgánica que precipitaría en el medio, favoreciendo así el equilibrio químico. Bueno, la estequiometría es 1:1. Podemos utilizar la piridina en exceso si queremos, la podemos utilizar al mismo tiempo como parte de los disolventes, aunque todas estas especies que se muestran, el etanol, el cloruro de benzoilo, la piridina, son todos líquidos a temperatura ambiente. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo entonces? Lo que está ocurriendo es que el protón fue reemplazado por el carbonilo y lo que contenía, por el carbonilo y el benceno. El protón fue reemplazado por el carbonilo y el benceno, y el protón y el cloro formaron el ácido clorhídrico. Entonces eso es lo que hacemos cuando formamos un éster. Vamos al mecanismo de reacción. Bien, entonces nos movemos hacia una pequeña página en blanco. Mecanismo de reacción, lo que está ocurriendo ahí es lo siguiente. El carbono carbonílico es altamente reactivo. Tengo para acá mi benceno. Y como es altamente reactivo, hay un fuerte delta más sobre él, va a ser atacado por el alcohol. Ahora, la pregunta es, ¿el alcohol ataca neutro o pierde el protón primero? Bueno, lo que tenemos acá, este cloruro de ácido, corresponde a un electrófilo fuerte. Y además recordemos que en el medio la base que hay es piridina. La piridina es una base débil. ¿Cuánto era el pKa de la piridina? 5,2, ¿no es cierto? Entonces no le puede quitar el protón a un alcohol cuyo pKa es de 16. Entonces va a ocurrir el ataque nucleofílico de parte del oxígeno al carbono carbonílico y se nos va a formar un intermediario tetraédrico. Entonces, por acá se forma el intermediario tetraédrico, pH es benceno. Tengo que acá se formaría un O-. Vamos a tener que hay un átomo de cloro conectado y ahora quedaría el oxígeno con el protón CH2, CH3, porque es etanol el que estamos haciendo reaccionar y con carga positiva. ¿Ya? Entonces tenemos esa estructura intermediaria. Bueno, este intermediario tetraédrico no es estable. O sea, este intermediario que está acá tiene carga neta 0, pero esto no es estable. Un oxígeno positivo no es estable. Este oxígeno negativo va a regenerar el carbonilo y entonces lo que va a ser expulsado de la estructura corresponde al cloruro. Entonces el intermediario tetraédrico
colapsa, no me interesa acá la estereoquímica, porque ya sabemos que si ataca por una cara o por la otra cara, la estereoquímica del intermediario tetraédrico es diferente. Entonces, basta observar que el ataque nucleofílico puede ocurrir por una cara o por la otra cara, y el producto final es el mismo, con independencia de que el carbono sp2 es de tipo proquiral. Bueno, fruto ahora entonces de esto tenemos que el intermediario colapsa con liberación de cloruro. Entonces, tenemos que se forma un carbonilo, tenemos el oxígeno, o sea, ya está el éster, y como el éster está protonado, va a liberar el protón al medio. Entonces se ha liberado cloruro, Cl-. Y como hay piridina, ahora es evidente que es la piridina del medio la que capta el protón. Si no hubiese piridina, el cloruro del medio captaría el protón y se formaría ácido clorhídrico, ¿ok? Y eso no es bueno. Liberar un gas corrosivo al medio no es para nada bueno. Entonces, por eso que ahora la piridina actúa inmediatamente. Y la piridina es una base orgánica y puede captar entonces el protón. ¿Qué pasa si el cloruro captara primero el protón? Cosa que es poco probable porque el cloruro va a estar en menor cantidad que la piridina en el medio. Bueno, si se formara ácido clorhídrico, inmediatamente reaccionaría con la piridina del medio. Por eso lo más correcto es decir que es la piridina la que capta el protón y se forma entonces el éster neutro y como desecho de reacción cloruro de piridonio. Tenemos entonces el éster final, ahora sí lo dibujo completo, el benzoato de etilo. Parte benzoato de etilo más la sal, cloruro de piridonio. Es una sal orgánica y ahí tenemos finalmente el éster. Entonces, este es el que me interesa, ¿no es cierto? Ese es el producto final, el éster de la reacción. Y ahí entonces el mecanismo para la formación de un éster a partir de un alcohol y un cloruro de acilo. Con cualquier cloruro de acilo el mecanismo es exactamente el mismo. Al inicio no pierde el protón porque la base que tenemos en el medio es piridina. Y el pKa de la piridina es 5.2. Entonces tenemos que el pKa de esto es 5.2. Y el alcohol tiene un pKa de 16. Entonces es imposible que una base de pKa 5 que está por debajo del pKa del alcohol le pueda retirar el protón. Tendría que tener una base con un pKa arriba de 16, como el hidruro de sodio, por ejemplo, para poder captar el protón, cosa que no va a ocurrir. Y por otra parte entonces tenemos que el cloruro de ácido, como es un electrófilo fuerte, no requiere que esto sea un alcóxido para que lo ataque. El alcohol puede atacarlo directamente porque el electrófilo es fuerte. El electrófilo es fácilmente atacado, en otras palabras. Bien, entonces un pequeño alejamiento, ahí tienen el procedimiento completo. El mecanismo de reacción, el intermediario tetraédrico, ese es importante, se forma siempre en este tipo de procesos. El intermediario tetraédrico que colapsa, no queda eso ahí, colapsa porque no es estable. Ok, entonces seguimos avanzando, vamos mostrando otros ejemplos. Ahí arriba está lo que acabamos de ver, ok, la misma reacción, está escrita de nuevo. Otros ejemplos, este es muy parecido, el ataque sigue el mismo mecanismo, este de acá también, y este es con un anhidrio, es básicamente lo mismo. Entonces, lo que está ocurriendo es, por ejemplo, vamos a abreviar. Está ocurriendo es que el alcohol, en este caso un alcohol secundario,
ataca al azufre, el par electrónico sube, el par electrónico baja y se pierde cloruro. Entonces acá tenemos otra vez este cloruro de metano sulfonilo, corresponde a un electrófilo fuerte. Entonces otra vez tenemos un electrófilo fuerte. Entonces el alcohol ataca directo y al final entra a la base a captar el protón, no al principio. Entonces se forma metano sulfonato de isopropilo como producto final. O sea, formamos un éster sulfonato. Y este ácido clorhídrico, no lo olvidemos, en realidad está combinado con la piridina formando cloruro de piridonio. Aquí está mostrado de manera resumida como ácido clorhídrico. Ya el mecanismo entonces lo pueden describir de la misma forma. Este es exactamente lo mismo, otra vez, cloruro de paratoluensulfonilo. Cloruro de paratoluensulfonilo que va a reaccionar con un alcohol. Y este cloruro de paratoluensulfonilo se ocupa muchas veces como protector de alcoholes. Aquí abajo dice la piridina se combina con el ácido clorhídrico producido en esta reacción. Los ésteres de ácidos paratoluensulfónicos, o sea, este que está aquí al final, este sería el éster, tosilato de ciclobutilo. Dice que estos ésteres son a menudo llamados tosilatos. O sea, el producto final, el nombre genérico que tiene es tosilato. Entonces, tosilato, considerando toda esta estructura, tiene que tener el azufre, un benceno conectado a él con este metil. Eso se denomina genéricamente tosilato. Y los tosilatos son protectores de alcoholes. Estos son grupos protectores de alcoholes, un protector de alcohol. Eso significa que podemos transformar el alcohol momentáneamente en un tosilato para protegerlo, que la molécula reaccione en otra parte con lo que nos interesa y después romper este tosilato con un ácido fuerte, por ejemplo, para generar otra vez el alcohol. Eso es un protector de alcohol, ¿ya? Bueno, y lo que está pasando acá es otra vez lo mismo. Esta es una base débil, no va a captar el protón, sería un error hacerlo así. Entonces el oxígeno ataca, el par electrónico sube, luego baja con expulsión de cloruro. Me estoy saltando el intermediario tetraédrico. Esta es una forma resumida para no estar dibujando a cada rato el mismo mecanismo que acabamos de ver. Entonces, ¿va a haber un intermediario? Por supuesto que va a haber un intermediario. De hecho, acá es más que tetraédrico. ¿De qué tipo sería? Porque va a tener el azufre un total de 5 enlaces. Entonces va a ser un intermediario bipiramidal con pérdida de cloruro. ¿Okay? Cuando colapse, se va a liberar cloruro al medio. Y finalmente, aquí hay una sutil diferencia. Ahora ya no tiene cloro, ahora es anhidrio. ¿Ok? Un anhidrio simétrico es anhidrio acético. Bueno, ya dijimos que una de las mitades, por ejemplo, esta de acá, yo lo considero como el grupo saliente. O sea, ese es mi grupo que escapa. Ese, entre comillas, es el halógeno. ¿Ok? Es el cloro, por así decirlo, entre comillas. Es como si hubiese un cloro ahí, ¿no es cierto? Este es el grupo que va a escapar. Cualquiera de los dos porque es simétrico. Por lo tanto, acá nuevamente ocurre el ataque. El alcohol puede atacar. Se forma el intermediario tetraédrico, colapsa el intermediario tetraédrico y se libera acetato. Tenemos un acetato que es un buen grupo saliente porque estabiliza la carga por resonancia. Entonces formamos el oxígeno, se forma acá un éster, ¿ok? Acetato de ciclohexil. El éster, todo este es el grupo éster, ¿ok? Conectado a carbono y conectado a carbono. Con pérdida de un ácido acético. Acá dice piridina, otra vez, sí, la piridina. ¿Ok? La piridina con el ácido acético van a estar en equilibrio, son los dos ácidos débiles, formando, ¿no es cierto?, acetato de piridonio. O sea, la piridina en exceso es la que está captando los protones del medio. Después eso con agua, si uno trata esto en agua, este producto, el éster es lipofílico, esto no es soluble en agua, pero las sales de piridina con el ácido sí son solubles en agua. Así uno puede hacer el tratamiento posterior de la reacción o también denominado workup. 2. Sustitución nucleofílica sobre el carbono hidroxilado. Se debe transformar el hidroxilo en un buen grupo saliente o abandonante de la estructura. ¿Cómo es eso? Aquí estamos hablando ahora de sustituir
sobre el carbono y retirar el OH, el hidroxilo, de la estructura. Veamos primero dos ejemplos sencillos para entender a qué nos estamos aproximando. Acá en la parte superior tengo el haluro de alquilo, y este haluro de alquilo puede experimentar una reacción, por ejemplo, con cianuro de sodio. Entonces, ¿cuál es el nucleófilo? El cianuro, que tiene la carga negativa, y por lo tanto puede ocurrir una reacción de tipo SN, si este carbono es primario, SN2. Entonces, el anión ataca al carbono primario con pérdida de bromuro y tenemos así un nitrilo alquílico como producto final. Como subproductos de reacción, bromuro de sodio, que son los cationes espectadores. Bueno, si quisiésemos hacer esta misma reacción sobre un alcohol con el mismo nucleófilo, dice que no hay reacción. ¿Por qué? Porque el nucleófilo no puede atacar al carbono, dado que no se expulsaría el OH. O sea, eso no sucede, no hay reacción. ¿Por qué no sucede? Porque un OH- es un muy mal grupo saliente. ¿Y por qué? Porque no estabiliza bien la carga negativa. Es un anión duro químicamente, concentra la carga negativa sobre la superficie, muy malo como grupo saliente de la estructura. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si yo quiero hacer la reacción sobre el carbono? ¿Quiero que este carbono sea un carbono electrofílico? Bueno, la respuesta es, tenemos que transformar el hidroxilo en algo diferente, en algo que pueda salir de la estructura. Y esa transformación se hace con el reactivo, por ejemplo, que vimos un poco atrás, que corresponde a derivatizarlo en forma de un derivado de tipo tosilato. Bueno, veamos aquí abajo una reacción donde ocurre de manera espontánea el proceso sin derivatizar el alcohol a tosilato todavía. Son otros ejemplos simples que tenemos acá. Ácido bromídrico al 48% concentrado. Segundo ejemplo, ácido clorhídrico 37% concentrado. Entonces, problema de estas reacciones, no siempre podemos usar ácidos tan fuertes en el medio porque la molécula orgánica algunas veces se descompone. Estas no se van a descomponer, pero yo puedo tener otra molécula con varios grupos funcionales y no va a ser estable ante ácidos tan fuertes. Bueno, el primer caso, si contamos acá, tenemos 4 carbonos, o sea, es una molécula de tipo butanol. Butanol con ácido bromídrico. Bueno, se forma primero la reacción ácido-base, equilibrio. El OH capta un protón. ¿Ok? Entonces el alcohol capta un protón. Segundo ejemplo, es un alcohol pero terciario. Entonces, ok, este carbono de acá es primario, ahora este de acá es terciario. ¿Es un carbono electrofílico? No, este carbono todavía no es electrofílico y el carbono terciario tampoco. En el ejemplo inferior, el alcohol también se puede protonar. Puede captar un protón. Bueno, y cuando eso ocurre, se transforman los alcoholes, los hidroxilos, en moléculas de agua intramoleculares. Vamos hacia acá, ahí está una molécula de agua intramolecular, aquí abajo una molécula de agua intramolecular. Y estas moléculas de agua ahora van a salir de la estructura. Entonces, el agua formada va a salir por distintos mecanismos. En el caso superior, dado que el carbono es primario, el bromuro puede atacar a este carbono primario con pérdida de agua, o sea, una reacción SN2. Mientras que en el segundo caso, la molécula de agua sale por cuenta propia y luego se produce el ataque del cloruro a el carbono, o sea, una reacción SN1. Porque estamos hablando de carbonos diferentes, un terciario versus un primario.
El terciario puede formar un carbocatión estable en el medio, el primario no. Entonces el primero va por vía SN2, el segundo va a ir por vía SN1. Se pierde la molécula de agua, se forma este carbocatión y luego el cloruro puede atacar por una cara o por la otra a dicho carbocatión, que está escrito así de forma resumida. No olvidemos que el carbocatión es sp2 trigonal plano. Fruto de estos ataques tenemos entonces acá bromobutano, tiene 4 carbonos, y aquí abajo vamos a tener cloruro de terbutilo. Cloruro de terbutilo. Ahí lo dice, vía SN2, una de las reacciones, y la segunda vía SN1, ¿ok? Lo que acabamos de comentar. Limitaciones de estas reacciones. Si yo quiero eliminar el hidroxilo para producir un haluro de alquilo, estoy limitado a que la molécula sea estable en presencia de ácidos tan concentrados. Ácido bromhídrico al 48% podría destruir otros grupos funcionales presentes en la molécula. Aquí solamente tenía un grupo, el alcohol. Ácido clorhídrico al 37%, lo mismo, puede destruir otros grupos funcionales presentes en la molécula. Aquí solamente había el alcohol terciario y nada más. Entonces estos son procedimientos bastante limitados a moléculas sencillas, sin más grupos funcionales, estables en estos ácidos fuertes. ¿Cómo derivatizamos el alcohol y lo transformamos en algo que podemos sacar ante situaciones más variadas? Transformándolo en un tosilato. Entonces el alcohol se enmascara, el alcohol deja de ser alcohol y se transforma en un éster tosílico. Y acá está. Ok, entonces ahí un segundo para que comiencen. Bien, entonces tenemos acá distintas formas de derivatizar un alcohol. El alcohol dice acá que es un pobre grupo saliente. Y como es un pobre grupo saliente, no va a salir de manera espontánea. Lo podemos transformar en algo que sea mejor. O sea, vamos a hacer la reacción entre el alcohol y diversos electrófilos fuertes, como por ejemplo cloruro de mesilo, cloruro de tosilo, tribromuro de fósforo, cloruro de tionilo. Tenemos todas estas estrategias. Por lejos, las dos primeras son de las más empleadas. De hecho, entre estos dos, entre el cloruro de mesilo y el cloruro de tosilo, el cloruro de tosilo es el que más se emplea. Genera moléculas grandes, moléculas solubles en los medios orgánicos. Lo que está ocurriendo acá, voy a trazar la primera flecha de reacción, es el ataque nucleofílico del alcohol al azufre, con pérdida de cloruro. Lo mismo pasa en los otros casos. Lo mismo pasa, por ejemplo, acá, ataque al fósforo, que es un átomo fuertemente oxofílico, con pérdida de un bromuro en este caso. ¿Ok? Último ejemplo, ataque del alcohol al cloruro de tionilo, con pérdida de cloruro. Entonces tenemos todas estas formas, ¿okay?, de derivatizar. Y al hacer esto tenemos que el alcohol ahora se ha transformado en algo diferente, en un mesilato, en un tosilato, en un éster fosfito o en un clorosulfito. O sea, en todos los casos, el alcohol deja de ser alcohol y pasa a ser un excelente grupo saliente de la estructura, porque ahora el alcohol no está solo. Todo esto es lo que podemos retirar de la estructura. Cualquiera de esos tres. Podemos retirar eso porque ahora el alcohol, el oxígeno del alcohol, cuando salga de la molécula, estabiliza su carga negativa por resonancia, por ejemplo, hacia el azufre, y por eso que ahora pasa a ser un buen grupo saliente. Y por otra parte, el carbono se ha activado como electrófilo. Entonces ahora el carbono se volvió delta más en todos los casos, pasa a ser ahora un buen electrófilo para ser atacado por el nucleófilo de interés. Entonces, en todos estos casos ahora tenemos que nuestro carbono es un carbono electrofílico, atacable. Es un carbono delta más.
Entonces, esa es la idea, ese es el concepto subyacente a todas estas derivatizaciones que estamos mostrando acá, donde acabamos de decir los dos primeros son de los dos métodos más empleados por su estabilidad, porque los reactantes son sólidos, porque generan productos muy solubles en medio orgánico, porque son de los procedimientos menos tóxicos, a diferencia de estos dos, donde tenemos estos electrófilos que son súper fuertes, ¿ok? El tribromuro de fósforo es un electrófilo muy fuerte, al igual que el cloruro de tionilo, pero cada uno tiene sus distintas aplicaciones y particularidades que vamos a ir viendo. Entonces, primera reacción, acá arriba, ya hemos visto que se forma ácido clorhídrico y por eso la piridina. Ya, la piridina no está para sacar el protón al alcohol, no lo puede hacer, está para captar el ácido clorhídrico que se va a formar entre el protón y el cloruro liberado. Entonces acá se va a producir el ataque del alcohol, voy a abreviar el mecanismo. Ya, esto no es el mecanismo per se, esto es una abreviatura solamente cuando yo trazo esa flecha, y ya sabemos que se va a perder cloruro y se va a formar el éster mesílico respectivo. Entonces ahora hemos transformado el alcohol en un éster que puede salir de la molécula. ¿Ok? Hemos hecho la derivatización del alcohol. Y por lo tanto, ahora el carbono ya no es cualquier carbono, ahora es un carbono electrofílico susceptible de ser atacado por el nucleófilo. ¿Cuál es el nucleófilo? Por ejemplo, un grupo nitrilo, cianuro de sodio, puede atacar vía SN2 con ruptura de enlace. Un carbono primario, entonces la vía va a ser SN2, ataque nucleofílico con pérdida del grupo. Entonces ahora el grupo es expulsado. Un alcohol directo no sería expulsado. Este fue expulsado. Tenemos la formación entonces del compuesto de tipo nitrilo, más el fragmento que se estabiliza ahora por resonancia, el oxígeno. El mesilato estabiliza la carga por resonancia. O SO2CH3, el oxígeno está en resonancia hacia el azufre, en este anión que estamos formando ahí. Alejemos un poco la imagen para que lo alcancen a ver completo y ahí está. Entonces, no había forma, como explicábamos en un comienzo, si hay un alcohol directo no va a ocurrir el ataque. Si derivatizamos el alcohol, ahora sí ocurre el ataque. Y aquí hay varios ejemplos. Voy a ir ilustrando de manera resumida el mecanismo, tal vez en alguno en particular puede que nos detengamos para verlo en más detalle, pero aquí otra vez se repite exactamente lo mismo. El nucleófilo es el alcohol, ¿ya? El electrófilo es el azufre del cloruro de mesilo, el azufre del cloruro de tionilo, el fósforo del tribromuro de fósforo, lo mismo acá. El azufre del cloruro de tionilo. ¿Por qué hay piridina? Porque la piridina capta el ácido clorhídrico formado. Entonces tengo piridina, último caso piridina. De esa manera se forma cloruro de piridonio. Vemos que los derivados de fósforo no se adiciona nada, solamente calor. Y eso se debe a que el fósforo es tan oxofílico que el fósforo se va a enlazar a 3 oxígenos, o sea, ocurre un ataque, se libera un bromuro y le quedan 2 más, es parecido a lo que ocurría con el borano. Luego puede venir otro alcohol, segundo ataque, tercer ataque, y tenemos un intermediario que luego, por efecto del calor, colapsa. Cada bromuro ataca al carbono electrofílico, formando así ácido fosforoso en los 2 casos. Entonces tenemos que, en el primer caso, vamos marcando la flecha, el ataque al azufre. Formación de un grupo saliente intramolecular. Luego, nucleófilo de interés. ¿Cuál es el nucleófilo de interés? El azufre aniónico. O sea, este es un derivado azufrado de alcóxido. Es un tioalcóxido, por así decirlo. No es un alcóxido en el sentido formal. Es un tiolato, un azufre negativo, que es un buen nucleófilo y vía CN2 puede atacar al carbono secundario. Lo que está ocurriendo ahí es que el azufre ahora es el nucleófilo que me interesa, ataca con pérdida del grupo que se estabiliza por resonancia.
Tenemos entonces ahora un tioéster como producto final. Lo mismo acá, ahora es cloruro de tosilo, C7, que hay un benceno con un metil en posición para, esta es la abreviatura de cloruro de tosilo. El alcohol entonces ataca al azufre, pérdida de cloruro, formación de un tosilato. ¿Ok? Ahora, todo este tosilato es el grupo saliente, puede ser atacado por un nucleófilo como un yoduro. Entonces, acá el yoduro, vía SN2, ataca al carbono primario con pérdida de tosilato. O sea, pasamos a formar un yoduro de alquilo. Entonces, en estos dos casos se añade un nucleófilo de interés. Nucleófilo de interés, un azufre. Nucleófilo de interés, un yoduro. Pero con tribromuro de fósforo la reacción se sostiene por sí misma y el nucleófilo de interés es los mismos bromuros generados en el medio. En los casos anteriores se añade un nucleófilo de interés. Con tribromuro de fósforo es el mismo bromuro generado, el nucleófilo que reemplaza, en este caso particular, al alcohol. Y con el último, el cloruro de tionilo, es el cloruro formado en el medio, el que reemplaza al alcohol. Bueno, ¿cómo ocurre entonces el proceso? Acá tenemos que el oxígeno va a atacar al fósforo, podríamos hacer esta reacción. Aquí hay un centro quiral en las cercanías. Nótese que el carbono hidroxilado no es quiral, pero hay un carbono quiral, son 3 moléculas versus un tribromuro de fósforo. Aquí abajo también son 3 alcoholes en este tetrahidrofurano, ¿ok? Son 3 alcoholes, 3 de estos compuestos, por 1 de tribromuro de fósforo. O sea, el bromuro generado, ¿no es cierto?, se liberan los 3, no solamente uno. Solamente requiere calor y nos invierte la quiralidad. Este metil aquí viene hacia adelante, permanece inalterada, no hay una reacción de alteración de centros asimétricos en la molécula. Sin embargo, acá al final, el alcohol está conectado a un carbono quiral y nótese que acá el nucleófilo, no agregamos nucleófilo. Acá el nucleófilo fue un cloruro generado que ingresa con inversión de la quiralidad. El cloruro está invertido acá al final. Entonces, hagamos estos dos antes de hacer la primera pausa. Consideremos un alcohol cualquiera, ya con tribromuro de fósforo. Tenemos entonces R, un alcohol cualquiera. A ver, voy a escribirlo así, RSH2OH. El tribromuro de fósforo, PBr3. No olvidemos que el fósforo es del grupo 5, así que no es trigonal plano. Se produce entonces el ataque hacia el fósforo. Se va a formar un intermediario, pero al mismo tiempo que el fósforo es atacado, hay una pérdida de bromuro. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Si se pierde bromuro, eso significa que se rompe un enlace y tenemos la siguiente estructura. Pero como el bromuro tiene, como el fósforo, perdón, tiene 2 bromos adicionales, el proceso se repite 2 veces más. Entonces, este proceso de ataque del alcohol con pérdida de bromuro se repite 2 veces más porque todavía tenemos 2 bromos dentro de la estructura. O sea, estos 2 bromos que están acá van a ser liberados. Y el proceso es rápido porque una particularidad es que los fósforos
al igual como lo mencionamos delante, son átomos fuertemente oxofílicos. O sea, este enlace fósforo-oxígeno es muy estable, es un enlace muy fuerte de alta energía y entonces la reacción procede rápido. Se vuelve a repetir 2 veces. Entonces, se repite 2 veces el mismo proceso. Y vamos a tener entonces la siguiente especie. Y este intermediario de reacción no es estable. ¿Por qué no es estable? Bueno, claramente eso no puede ser estable, dado que tenemos 3 cargas dentro de una misma estructura, bastante separadas, porque el fósforo es grande, sí. Entonces no están adyacentes una al lado de la otra. Como el fósforo es grande, permite la separación, pero esto no es estable. Y como esto no es estable, ahora comienza a ser atacado por los bromuros generados. Recordemos que teníamos un bromuro más los otros, tenemos 3 bromuros en el medio, y lo que ocurre ahora, es que 3 veces se produce el siguiente ataque. Cada bromuro generado ataca vía SN2. ¿A quién? Al carbono hidroxilado. Ataca vía SN2 al carbono hidroxilado con ruptura heterolítica del enlace sigma sobre el OH. Se va a formar, por lo tanto, H3PO3, ácido fosforoso. Y se van a formar 3 veces bromuro de alquilo. En este caso el bromuro de alquilo es bromoetano. Entonces, el mismo bromo actuó como nucleófilo. Y ahora alguien puede decir, bueno, pero yo no quería bromo de nucleófilo. No importa, porque ahora este producto lo podemos hacer reaccionar con otro nucleófilo de interés sobre el carbono, porque el bromo sigue siendo un buen grupo saliente de la estructura. Entonces, ahora lo podríamos hacer reaccionar con otro nucleófilo. O sea, esta reacción podría proceder. Ahora, si yo tomo yo lo puedo hacer reaccionar con otro nucleófilo de interés cualquiera, ya con un nucleófilo X cualquiera. Ya yo puedo hacer la reacción SN2 y vamos a tener ahí conectado el nucleófilo. O sea, al final yo igual puedo añadir otro nucleófilo si es que me interesa generar otra función ahí, ¿ok? Entonces puede seguir la reacción.